Ya es más de las 8:30, así es que ya estamos en la hora para considerar y respetar a quienes se han integrado a la hora que corresponde. Buenísimo, entonces, la sesión de hoy día tiene por objetivo, tres partes bien simples. Las dos primeras son muy simples y la tercera es ya la clase en sí. La primera vamos a revisar el resolutorio o la resolución de la guía que ustedes me enviaron, ¿ok? Y yo las notas se las hice llegar, si no me equivoco. Todo el mundo, supongo, supo su nota, ¿sí? Bueno, tendré que pensar de que así es. Sí, profesor. Buenísimo, entonces. Ahora quiero que vean, ¿no es cierto?, comparen con sus escritos, con lo que hicieron, cuál fue el detalle que a lo mejor les impidió tener mejor nota a algunos. Lo otro es que ya, por cierto, subí toda esta información a la plataforma, de tal manera que podrán allí con más detalle darle una vuelta y si hay alguna diferencia que ustedes consideren, bueno, nada más me escriben y le damos otra mirada por si hubiera algo que corregir o hubiera algo, ¿no es cierto?, que considerar que no fue anteriormente. Así es que ahí va el asunto. Me van a escuchar ahora y me van a decir si estamos observando esta resolución. Uy, a ver, archivos disponibles. Ya denme un segundo para ir a buscar esto. Como siempre tengo que salir. Y una vez que salga, vuelvo en 30 segundos. No encuentro el archivo, espérense un segundo. ¿Qué me pasa? Pues, chiquillos, perdón, pero algo me pasa aquí que no puedo entrar al archivo. A ver, ¿lo están viendo ahora? Díganme si está viendo esto. Ahora no, antes sí. ¿Y ahora? No. No se ve nada. Qué lata, chiquillos. Siempre me pasa algo. Tienen que tener paciencia, disculpen. Ténganme paciencia. No, profe, tranquilo. Ahora Ahí sí. se ve. Ahí Ahora sí se ve. Amén. Bueno. Vamos viendo si le damos zoom para que agrandemos esta cuestión. Bien, la primera parte, ¿cierto? Que está el ítem de elección múltiple. Nos mostraban esa semireacción, ¿no es cierto? De yodato más yoduro o una reacción, pasando a yodo más agua. ¿Y cuál era la reacción de dismutación? Esa es la pregunta. Entonces esta, porque ¿no es cierto? Una reacción de dismutación o de desproporción que se llama, es aquella donde una misma especie se oxida de -1 a 0 y se reduce a la vez.
Entonces se elegía la letra C. ¿De acuerdo? Eso era una cuestión nada más aplicar un concepto y bueno, y tener claro los estados de oxidación. Casi la mayoría estuvo bien ahí. En segundo lugar, ¿no es cierto? Nos preguntaban cuál era la especie oxidante, ¿no es cierto? ¿Cuál era el reductor? ¿Qué significaba? ¿O cuáles eran correctas? En la misma ecuación, ¿cierto? De 5 pasando a 0, el yodo, ¿no es cierto?, se reduce, el yodo se reduce, por tanto, quien contiene el yodo que se reduce es el agente oxidante, ¿de acuerdo? Y en este proceso de reducirse, lo que hace es ganar o captar 5 electrones. Así que se elegía la 1 y la 2, era la letra D. En tercer lugar, ¿no es cierto?, nos preguntaban acá algo muy similar, ¿no es cierto?, ¿qué ocurría en esta reacción? Bueno, esta era conocida, de 0 pasábamos a 4 y de 7 pasábamos a más 4. Por tanto, aplicando los mismos conceptos de siempre, sufre oxidación, ¿no es cierto?, el carbono del aldehído o del metanal, que se llama de 0 a más 4. En ese proceso pierde 4 electrones, por tanto es el agente reductor, porque el reductor contiene al que se oxida. Y el MnO4 es el oxidante porque contiene al elemento que se reduce. De 7 a más 4 gana 3 electrones. Por tanto, se elegía, ¿no es cierto?, la letra E, si no me equivoco. Era la alternativa correcta allí. En la cuarta pregunta nos daban esta reacción y nos daban una cantidad, ¿no es cierto?, que reaccionaban 10 gramos de metano con 40 gramos de oxígeno, ¿cierto? Nos decían qué pasaba, si era el limitante el metano, si era el oxígeno, si se combinaba todo, si había un limitante, si había un exceso. Entonces uno, ¿cierto?, analizando esto, tenía que calcular los equivalentes. Una forma de hacerlo, los equivalentes, por tanto, dividiendo los gramos en la masa equivalente para cada reactivo. 10 gramos partido en la masa equivalente, que es 16 su masa molar, y 8 electrones de menos 4 más 4, ¿ven? 8 electrones, 8 niveles de reacción. Eso nos daba un total de 5 equivalentes de metano disponibles para el proceso. Y los 40 gramos de oxígeno, igual calculábamos, lo transformábamos a equivalentes dividiendo los gramos en la masa equivalente. Gramos partido en masa molar del oxígeno 32, dividido en 4. ¿Por qué? Porque de 0 a menos 2 tengo 2 electrones, pero como son 2 oxígenos, en total era 4. Ahí estaba el detalle importante. Si dividíamos 40 en 8 nos daba 5 equivalentes, eso significa que había igualdad de equivalentes, por tanto, la reacción procedía completamente. Equivalente, equivalente. 1 de metano con 1 de oxígeno. El segundo con el segundo, hasta el quinto con el quinto, por tanto la reacción se producía completamente. Todo se gastaban los 10 gramos de metano y los 40 gramos de oxígeno. ¿De acuerdo? Por tanto, allí cualquiera de los dos reactivos era el limitante. Si uno tiene que hacer cálculo, es lo mismo. Ya. En quinto lugar, nos pedían qué ocurría con el volumen de un gas si la presión aumentaba al doble. Uno aplicaba la ley de Boyle, ¿cierto? Y se decían que era un proceso isotérmico. Se sabe que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y uno, para asegurarse, lo hacía así. P1 vale P, ¿cierto? Que sé yo, 2 atmósferas, por ejemplo. Volumen 1 vale 4 litros, por ejemplo. La P2 entonces hay que duplicarla. Si vale P, ahora es 2P. Si era 5 atmósferas, ahora vale 10 atmósferas. Si era 1 atmósfera, ahora vale 2 atmósferas. ¿Cuánto vale entonces el volumen? Haciendo ese cálculo matemático nos daba que el volumen se reduce a la mitad. Un medio del volumen inicial. Si era 4 litros, nos quedó en 2. Si era 15 litros, nos quedan 7,5, etc. Letra D se elegía. ¿Ok? La secta, ¿no es cierto? Era... No me acuerdo quién tiene a mano en la secta. La sexta pregunta, no me acuerdo qué decía, chicas jóvenes, se me olvidó.
No, ¿nadie la tiene a mano por ahí? Hablaba sobre la ley de Charles de los gases ideales. Si es válida para un proceso, era como... Claro, la ley de Charles, esta es válida para un proceso isobárico, no para un proceso isotérmico ni isométrico. Porque la ley de Boyle es válida para un proceso isotérmico. La ley de Charles o Charles, que sería esta, sería para un proceso isobárico a presión constante. Entonces, se elegía la letra A. Bien, gracias por eso. En séptimo lugar nos decían, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Bueno, otra vez lo mismo, preguntas anteriores. Uno sacaba los estados de oxidación de 0 a más 2, de más 1 a 0. Por tanto, de 0 a más 2 es la oxidación, por tanto este es el reductor. Y de 1 a 0, ¿sí? ¿Qué es un proceso isobárico? ¿Cómo, mija? ¿Qué es un proceso isobárico? Un proceso isobárico es aquel proceso que ocurre a presión constante, que no cambia la presión. Por eso no aparece acá, ¿te fijáis? Entonces uno pone B1 partido en T1 igual B2 partido en T2. El caso de la ley de Boyle es un proceso isotérmico que ocurre a temperatura constante, no cambia la temperatura, por eso no aparece aquí la temperatura. Queda lo mismo, ¿cierto? Eso es. En el caso este, isobárico es a presión constante. ¿Ya? ¿Correcto? Eso. Bueno, acá en la 7, de 0 a más 2, ¿cierto? Es una oxidación, por tanto es el reductor, y de 1 a 0 es una reducción, por tanto es el oxidante. Se elegía la letra A. ¿De acuerdo? Y acá en el caso, acá en este caso de la pregunta 8 hubo harto problema, bastantes no atinaron, ¿ya? Y quedaban con 3, porque en este proceso, en esta semireacción, el arsénico va de 3, ¿cierto? Casi todos ponían bien el 3 a 0. Entonces uno decía de 3 a 0, que lo que hacen es perder, es ganar 3 electrones, 3 nomás. Pero como son 2 arsénicos, ven, el total son 6 electrones que se captan en este proceso. Es lo mismo el CL2O7, ¿no es cierto? Es la misma historia. Entonces, bueno, allí se confundieron, parece. Era la letra B. Muchos le pusieron 3 nada, y ahí se equivocaron. ¿En cuál de los siguientes compuestos, decía la 9, el hidrógeno tenía esta oxidación menos 1? Bueno, se aplicaba una regla, porque el hidrógeno siempre tiene más 1, pero con la excepción de los hidruros. Y los hidruros son combinación binaria entre el hidrógeno y un metal cualquiera. Y el único metal que había allí, en los compuestos que entregaba, era el litio. Por tanto, el litio con más 1, el hidrógeno con menos 1. Se elegía la E. La décima, ¿no es cierto? Nos decían cuántos litros en condiciones normales ocupaba un mol, parece, ¿no es cierto?, de gas nitrógeno. Entonces, el nitrógeno, su masa atómica es 14. Si nos decían que era un mol, bueno, son 2 veces 14, 28 gramos. Y sabemos que un mol, ¿no es cierto?, un mol de gas ideal en condiciones normales, según la ley de Avogadro, ocupa un volumen de 22,4 litros. Bueno, 28 gramos es lo mismo que un mol, por tanto, el volumen que le corresponde es ese. Salvo que acá se entregaba nomás en ml. Era transformar los 22,4 litros a ml. Se elegía la letra E. Y en esta, ¿no es cierto?, que si todos estuvieron bien, había que ajustar esta ecuación, ¿cierto? Y sumar los coeficientes que pedían. Y en este caso era la letra D, ¿cierto? Que nos pedían sumar, por ejemplo, no me acuerdo cuál era, B creo con C, no era B con C, creo que era B con D. Bueno, sumaba 1 más 3, 4, depende de lo que nos pedían sumar. ¿Ya? 4 creo que era, se sumaba el 1 con el 3, ¿ya? Se le dije a la letra B, ¿cierto? Hay una mayor dificultad. La pregunta 12 nos pedían, ¿cierto?, evaluar lo mismo otra vez. Nos dan una ecuación, uno saca esta oxidación, de 0 a más 3 hay una oxidación, por tanto es el reductor. Y acá, de 1 el hidrógeno a 0 hay una reducción, por tanto es el oxidante. Y ahí, ¿no es cierto?, se elegían las alternativas que calzaban, y en este caso calzaban todas porque todas estaban correctas. ¿Ya? Así que era la letra E. En la 13 nos decían cuál de las
siguientes alternativas era falsa. Y aquí muchos cayeron un poco en el distractor que uno dice, ¿no es cierto?, que nos daba cloruro de sodio. Porque lo que debemos saber es que toda reacción de neutralización origina como producto una sal, pero cualquier sal. Entonces yo le decía una sal y le puse entre paréntesis cloruro de sodio y ahí estaba la trampa malvada que puse. No, por cierto, ahí solamente si hubiera sodio metido ahí. Y cloro. Elegía esta, ¿no es cierto? Ninguna de las anteriores era la alternativa que correspondía allí. ¿De acuerdo? Cualquier sal, cloruro de sodio, bromuro de potasio, ¿no es cierto? Yoduro de litio, qué sé yo, depende de qué elemento esté interactuando. Bien. En la otra, en la 14 nos pedían cuál de todos los carbonos que había allí era el más oxidado. Y bueno, era sacar nada más los estados de oxidación de cada carbono metido allí y el que nos diera más alto era el que nos correspondía. Había -1, había 0, había 2, había +3. El +3, que era del carboxilo, ¿cierto?, de este compuesto, era el estado de oxidación que se elegía. La letra C. Y en la 15 no me acuerdo que preguntaban, pero era la letra C. ¿Qué decía la 15? ¿Quién la tiene por ahí? ¿No? Profe decía, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa? ¿Ya? A, la oxidación implica pérdida de electrones. B, la reducción implica disminución en el número o estado de oxidación. C, el reactivo en exceso determina el rendimiento de la reacción, pues de él sobra una cierta cantidad una vez finalizado el proceso. Y la D, una reacción de hidrólisis se considera opuesta a la de neutralización ácido-base. Bueno, gracias por recordarme, chiquilla. La C era la mala o la falsa, ¿no es cierto? Porque el reactivo en exceso no determina, ¿no es cierto? O sea, el reactivo en exceso no es quien determina el rendimiento, sino que quien determina el rendimiento de la reacción es el reactivo limitante, porque se agota primero. Si se acaba él, ya no se forma un producto. Por tanto, ahí estaba la falsa, la incorrecta. Gracias. En la 16, ¿no es cierto?, nos decían cuánto equivalente era necesario para poder neutralizar a 11,2 gramos de hidróxido de potasio. Bueno, ustedes saben que siempre, si tengo 2 equivalentes de A, necesito 2 de B. Si tengo 10 equivalentes de A, necesito 10 de B. Por tanto, calculaba cuánto equivalente me aportaba en estos gramos. Pero 2 equivalentes, bueno, igual la misma cantidad de equivalentes de la otra sustancia, neutralizaban, ¿no es cierto?, a esta cantidad. Era solamente eso. La letra A. 0,2 equivalente. ¿Se entiende, cierto? Bueno, y acá también, ¿no es cierto?, nos preguntaban, bueno, había que ver cuál, en esta reacción decía, el ácido nítrico en esta reacción que nos daba, cuáles son las unidades de reacción que pone a disposición el ácido. Bueno, dijimos, ¿cierto?, que los ácidos ponían a disposición los hidrógenos, las bases ponían a disposición los hidroxilos, pero si una de estas sustancias está involucrada en una reacción de oxidación-reducción, como es este caso, porque de 5 pasamos a 4, por ejemplo, y de 0, ¿cierto?, pasamos a +3 acá, entonces las unidades son los electrones en juego, o los electrones, ¿cierto?, en este caso captados, porque es una reducción. Esa respuesta era la letra B, ¿cierto? Y la 18 nos pedían cuál era la reacción de hidrólisis de las siguientes. Y bueno, ustedes saben que la reacción de hidrólisis uno buscaba que era una sal más agua para dar como resultado un ácido más base. Y la única que coincidía, ¿no es cierto? Aquí un ácido, esta es una base, son los productos que se obtienen. Y esta es una sal y esta es el agua, ¿no es cierto? Hay que ver, obviamente, dónde estaba el agua ahí como reactivo. Y la primera, y ahí uno iba descartando. Y correspondía a la letra A. Bromuro de amonio más agua nos da ácido bromídrico más hidróxido de amonio. Así que era la letra A. ¿De acuerdo? La 19 nos decían cuál de los siguientes procesos no era una reacción química. Muchos ahí, ¿cierto?, se equivocaron con la respiración y otras. Y la única que no es reacción química de las que nombraba es la disolución de cloruro de sodio en agua. ¿No es cierto? Porque acuérdense que un proceso en donde el agua rodea a cada ion,
por su parte opuesta. El sodio positivo es rodeado, ¿no es cierto?, por la parte negativa del agua, por el lado de los oxígenos, y la parte negativa del cloruro de sodio, que es el cloro, es rodeado por las moléculas de agua que se orientan por el lado positivo, por el hidrógeno. Y obvio, ¿no es cierto?, no hay un cambio allí, porque imagínense que se formara ácido más base. Todos los días estaríamos formando ácido o base cuando consumimos sal. Así que no es reacción química. Y la última, ¿no es cierto?, nos preguntaban cuál de las siguientes especies faltaba aquí en esta ecuación. Ahí estaba, ¿cierto?, la opción para poder hacer varias esta ecuación. Bueno, la única que calzaba de las 5 que daba era la B, que era el hidróxido de potasio. ¿Ven? H más OH me da agua y Cl más K me da KCl. ¿Ven? Entonces, ven, aquí también es para la pregunta anterior. Ven que si es una sal, un ácido más una base de neutralización, no siempre da cloruro de sodio. ¿Ven? Aquí da cloruro de potasio. ¿No es cierto? La pregunta anterior que también está relacionado con esta. Bien, ahí estaban las alternativas. ¿Alguna pregunta para aclarar, chicas, jóvenes? ¿Alguna duda? Bueno, seguimos. El ítem de ejercicios, ¿no es cierto?, nos entregaba esta reacción, que ya estaba hecha. Bueno, yo les decía a algunos que me preguntaban ahí que estaba por partes. Esto de aquí a acá ya lo habíamos visto, y esto de aquí a acá también lo habíamos visto. Lo que pasa, por ejemplo, que en el HYO, un ejercicio que vimos le pusimos MnO4, como el ejercicio que estaba, ¿no es cierto?, por acá, porque estaba así resuelto. ¿Dónde estaba el HYO? Aquí, ¿no es cierto? Eso lo conocíamos, ¿ven? Entonces ya sabíamos cómo era el problema de aquí a acá, pues, se lo sabíamos hacer, ya lo teníamos por ahí en algún ejercicio. Salvo que en la pregunta ahora les cambié el oxidante, les puse de dicromato. Pero el dicromato lo habíamos usado con el alcohol etílico, por ejemplo. Entonces estaba como todo hecho por ahí, había que juntar las partes nomás. Pero bueno, yo a algunos les indicaba, me preguntaban ahí, yo les daba alguna pista. Pero bueno, más allá, esperaba que ustedes lo hicieran. Entonces, ¿cierto? Nos dieron esa reacción y ya había que calcular los estados de oxidación. Por lo general aquí nadie falló, y diría que lo hicieron casi todos bien. ¿Ok? Entonces reaccionaban 6,3 gramos del metanal con 36,75 gramos del dicromato de potasio. Por tanto, ¿no es cierto?, eso formaba CO2 más cromo. ¿Ya? Nos preguntaban primero, ¿cuántos gramos del reactivo en exceso se consumían y cuántos sobraban o no reaccionaban? Y para esto, una forma de hacerlo, que yo les enseñé, por eso sigo lo mismo, es calculando los equivalentes, ¿cierto? Los equivalentes que aporta cada especie. Por lo tanto, equivalentes del primer reactivo, gramos partido en masa equivalente. Los gramos eran 6,3, masa equivalente, masa molar, dividido, ¿no es cierto?, en los electrones. Estos datos estaban dados, esto había que calcularlo. De 0 a 4, 4 electrones, masa equivalente 7,5, teníamos 0,84 gramos de metanal. Y de la misma forma calculábamos, ¿no es cierto?, aquí también algunos me preguntaban, que profesor, si no está el potasio, ¿qué hago con el potasio? Bueno, lo que tiene que hacer es considerarlo nomás. Si este prácticamente representa a todo el compuesto, los electrones los sacaba de aquí, y cuando había que meterse con la masa molar, se metía, ¿no es cierto?, uno con la masa molar, incluyendo el potasio. Entonces, eran los gramos de dicromato de potasio, dividido en la masa equivalente, que es la masa molar de todo el compuesto, dividido en los electrones. Y eso nos entregaba 0,75 equivalentes de dicromato de potasio. Por tanto, más equivalentes, exceso, menos equivalentes, limitante. Y ahora uno, ¿cierto?, podía calcular lo que nos pedían, cuántos gramos del reactivo en exceso se consumían y cuántos no reaccionaban, ¿cierto? Es decir, cuántos gramos de los 6,3 reaccionaban y cuántos sobraban. O sea, la suma de los dos tiene que darme 6,3, por cierto, así que estoy hablando de ese. Por tanto, una forma era equivalente del reactivo en exceso que no reacciona, hacía la diferencia. Entonces, 0,09 equivalente del reactivo en exceso no reacciona. Como me piden gramos, cambiamos el equivalente a gramos. Y eso me da
multiplicando los equivalentes por la masa equivalente del reactivo en exceso. Me da 0,675 gramos de reactivo en exceso que sobran. Bueno, ¿y cuántos reaccionan? Bueno, lo que eché al comienzo, menos los que no reaccionan, es obvio. 5,625 gramos que no reaccionaban. Por ahí anduvieron bastante bien, no todos, pero la mayoría estuvo bien. Que les tuvieron notas más bajas, se fueron equivocando en algunas cosas. Después, ¿qué volumen de dióxido de carbono se producía en condiciones normales? Y para esto algunos, ¿cierto? Me escribían ahí nada más, tenían como 7, una ecuación mal balanceada, que había que hacerlo así. Y aquí yo les insisto, que les había dicho que esta semi-reacción estaba dada por allá y esta también. Entonces había que juntar todo. Si hacían un buen ajuste, llegaban, ¿cierto?, que nos daban 3 moles de HCO, 2 de dicromato y 3 de CO2. Por tanto, para hacer el cálculo, uno toma el reactivo limitante, no el exceso, el limitante, y lo relaciona con el producto pedido. Y de esta lectura, de esta ecuación que está bien balanceada, sabemos que si reaccionan 2 moles de dicromato de potasio, ¿ya?, se forman 3 moles de dióxido de carbono. Entonces, trabajamos en gramos. 2 por la masa molar del dicromato de potasio, 588. Es decir, si reaccionan 588 gramos de dicromato, se formarán 3 moles de dióxido de carbono. Pero como reaccionaron solamente 36,75 del reactivo limitante, acuérdense, se obtienen 0,1875 moles de dióxido de carbono. Pero como me dijeron cuántos litros, cambio estos moles a litros, sabiendo que en condiciones normales un mol le corresponden 22,4 litros y esta cantidad X. Eso me da 4.200 ml o 4,2 litros aproximadamente. 4,2 litros de dióxido de carbono se formaban. Y finalmente me decían, si en la práctica se formaban 4 litros nada más, o 4.000 ml, ¿cuál era el rendimiento? Y el rendimiento, ¿cierto?, es dividir el volumen real que se obtiene, que me dijeron que era 4 litros, dividido en el teórico que acabo de calcular, 4,2, multiplicado por 100, y me daba un 95,24% de rendimiento. Eso. Y bueno, acá, ¿no es cierto?, me decían que la ornitina, me daban todo un cuento que era un aminoácido no proteico que participaba en tal cosa, ¿no es cierto? Entonces nos decían cuántos gramos de nitrógeno aportarán 0,85 gramos de ornitina. Tomábamos la masa molar de la ornitina que me daban el dato. Solamente tenía que mirar cuánto nitrógeno había en la molécula y sabía que habían 2 nitrógenos. Entonces el total de la masa molar 132 contiene 28 gramos de nitrógeno. Por tanto, X gramos de nitrógeno habrá en los 0,85. 0,18 gramos, ¿cierto? Y después decían, ¿a cuántos gramos del aminoácido lisina corresponden los gramos de nitrógeno encontrados? Es decir, ¿en cuánta cantidad de lisina hay 0,18 gramos de nitrógeno? Y tomaba lo mismo, tomaba el aminoácido lisina, su masa molar, me la daban, y también encontraba que había 2 nitrógenos, por tanto, hay 28 gramos de nitrógeno en 144 gramos de lisina. Habrán 0,18 gramos de nitrógeno en X gramos de lisina. Me daba 0,93 aproximadamente. Por ahí alguien, ¿no es cierto?, les puso un detallito. ¿Saben a quiénes les dije esto, no es cierto? Lo saben ellos. Que pusieron 0,75 gramos. Y ahí se me hizo dudar un poco. Pero bueno, 0,75 gramos lo había dado un problema de otro tipo. Entonces por eso me vino, quiero decirlo. ¿Ya? A quienes se lo digo lo escucharán, ¿no es cierto? Y espero que no se molesten por lo que digo, pero esos 0,75 era de una pregunta de otro lado, de otra parte. Así que por eso me llamó la atención. Espero que se hayan equivocado nomás. Pero bueno, es un detalle que no puede dejar de decir, chiquillos. Si fue un error, todos cometemos errores, así que tranquilo por ese lado. Ya, ahí estaba el cuento. Aquí están las alternativas todas, ¿no es cierto?, por si acaso. Y si hay alguna pregunta, chicas jóvenes, me lo dicen ahora. Y de lo contrario,
se toman su tiempo y me escriben a nombre del grupo, uno de ustedes, ¿cierto? Me dicen, profe, tal cosa, revise tal parte. Yo me daré el trabajo de dar una vuelta y ver si tiene razón o no su reclamo. En todo caso, nadie estuvo nota roja, ¿ya? Por si acaso. Así que no nos desesperemos. ¿Alguna pregunta? Bueno, espero que esté todo claro, chicas jóvenes. Entonces le damos fuera a esto. Ya. Entonces ahora les recuerdo que ya habíamos terminado con la parte de disoluciones, de tal manera que estamos en condiciones de evaluar esa parte, que la vamos a evaluar de la misma forma que hicimos con esta prueba que acabamos de revisar. Yo creo que es más cómodo, ¿cierto? Lo único que sé que a la mayoría, casi a todos, eso es lo que espero, les involucra trabajo, les involucra preocuparse, les involucra tiempo. Pero bueno, hay que esforzarse para sacarse la nota. Así es que, como hoy día esta semana, ¿cierto? Que es post receso, no podemos entregar evaluaciones, yo voy a cumplir con esa idea de no entregar evaluaciones. Ya le estoy dando una vuelta a eso, porque capaz que digan, pucha, profe, me mandó una prueba. No, la voy a entregar el próximo lunes y daremos unos 10 días de plazo para que la hagan. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero para que te... Profe, ¿Sí, mija? ¿a qué materia correspondía la prueba que nos va a mandar ahora? Todo lo que es la unidad 3, señorita. La unidad 3, ¿no es cierto?, es desde donde dice disoluciones químicas, los títulos son disoluciones químicas, diluciones y valoraciones. Todo esto, eso ahí, ¿ya? Guíate en los apuntes que te he entregado. Disoluciones, diluciones, valoraciones. Esos tres grandes títulos serían, ¿ya? Todo que tiene que ver con las unidades de concentración, con las unidades físicas, con las unidades químicas, con la solubilidad, con todo ese tipo de cosas. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Bueno, Profe, ¿sí? ¿pero eso se realiza ahora en la clase o cómo? Eso no entendí. No, pues mi niña, lo que te estoy diciendo es que como esta semana se pidió que no les demos o les hagamos calificaciones o les hagamos pruebas o evaluaciones, me voy a abstener de eso. La guía que tienen que hacer se las voy a entregar el próximo lunes, ¿correcto? Y ustedes Ah, me la van a devolver 10 días después o una semana después. Ahí nos vamos a poner de acuerdo. ¿Se entiende? ya. Ah, Eso. gracias, profe. ¿Ah? Bueno, entonces, lo que les voy a mostrar, ¿cierto? Es para que concluyamos con eso, para que no se pierdan un poco. Eh, es un, un ejercicio que sale o que es tipo, ¿no es cierto?, de este tipo de pruebas o de este tipo de evaluación. Y ese ejercicio, al igual que el grande que vimos recién de reacciones químicas, prácticamente lo que hace es globalizar todo el contenido de disoluciones. Ya, tengo que buscarlo, pucha, disculpen, me tengo que salir, chiquillo, porque algo me pasó. 30 segundos y vuelvo. ¿Están viendo mi ejercicio? Ya no lo estaban viendo. ¿Ahora lo están viendo? Sí, profe. Gracias. Ahí le puse, ¿no es cierto? No sé si lo vimos el otro día, pero si lo vimos da lo mismo. Lo volvemos a repetir. No creo haberlo visto. Pero dice ejercicio hecho en prueba. Se refiere que un ejercicio que hizo en una prueba hace 2 años atrás, por ejemplo, para sus colegas que ahora están en tercero o cuarto. ¿Ya? Entonces,
Vuelvo a repetir, esto es un problema que va a salir, así va a ser el cuento. Para que lo tengan como base, para que cuando manden cómo se hace esto, profe, me pueden preguntar, yo no tengo drama, acuérdense, pero igual, pues si no entienden cuando yo les trate de dar la pista o explicar, váyanse a este ejercicio. Este ejercicio es clave, es aclaratorio y es parecido a lo que les voy a pedir más o menos. ¿Ok? Uno de los dos ejercicios que les voy a hacer será muy similar a este. Ya, dicho eso, la pregunta dice, de una cápsula, ampolla, como quieran llamarle, que contiene medio litro, uno va sacando al tiro conclusión, medio litro 500 ml, medio litro 500 ml, de suero fisiológico de cloruro de sodio al 0,9%, se repite esto porque, como les dije, esta cuestión es así, eso es lo que dice la etiqueta, yo no la voy a cambiar, el 0,9% masa volumen, se sacan 150 ml y se le agregan 250 ml de agua destilada. ¿Ven? Aquí tengo medio litro, saco 150 ml y le echo 250, me quedan 400, ¿ven? Esta es mi solución diluida, ¿ya? Esta solución diluida se inyecta por microgoteo a razón de 50 gotas por minuto, ¿de acuerdo? O sea, los 400 ml van a pasar en un tiempo determinado. Si usted cuenta cuántas gotas pasan en un minuto, pasan 50 aproximadamente. Eso es lo que quiere decir el cuento. Si tenemos estos datos, que son los mismos de siempre, la masa molar del cloruro de sodio, la masa atómica del sodio solito, que un ml es más o menos 20 gotas, se pide que usted primero determine moles de cloruro de sodio que quedan en la cápsula después de sacar los 150 ml. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hago acá? Tenía 500, saqué 150, me quedan, ¿no es cierto? Oh, y aquí tenemos una otra. Bueno, aquí lo que debería ser cierto que quedarían que 150. ¿Ya? Olvídense de la letra A mejor, no se confundan, ¿ya? La letra A está mal porque aquí debe poner, ¿cierto? Debí haber puesto 350, ¿de acuerdo? Porque si tenía 500, saqué 150, ¿me quedaron cuánto? Me quedaron 350, ¿no es cierto? Se hacía así el cuento, pero supongan que lo van a hacer ustedes bien. Si ustedes hacen bien esto, lo corrigen, por favor, tendrían que poner lo siguiente. Esto tendrían que poner, ¿no es cierto? Primero, una regla de 3. 0,9, si quieren van anotando, 0,9 gramos de NaCl, flecha en 100 ml de disolución. Luego, X gramos de NaCl, ¿en cuánto lo pondría acá abajo? 0,9 en 100, X en cuánto. ¿En 350? Perfecto, X en 350. Ahí cierto sacan la X, y esa X, esos moles, esos gramos que sacaron, los cambian a moles dividiendo aquí lo que les den en vez de 0,9 dividido en eso. ¿Comprenden? Díganme que sí entendieron. Ustedes lo van a hacer. Lo hacen y me muestran después, ¿cierto? Si lo han hecho bien. Ya. Letra B, esta sí que está bien. Molaridad de la solución diluida. ¿Ya? Molaridad de la solución diluida. Sí. Vamos otra vez acá. Lo que tenemos que saber es que si tenemos 0,9 en 100, la cantidad de sal que va a ir a dar acá, la cantidad de cloruro de sodio que va a ir a llegar acá, vienen los 150 ml, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea, si yo quiero saber cuánto cloruro de sodio llegó aquí, es lo que viene acá. Por tanto, debo saber cuántos gramos de cloruro de sodio vienen aquí. Y eso van a dar acá, ¿de acuerdo? Entonces, hay 0,9, ¿cierto? Ese es mi dato. 0,9 en 100, X en 150, ¿cierto? O sea, habrán 1,35 gramos de cloruro de sodio que llegan a la solución diluida. Aquí vienen 1,35 y llegan acá. ¿De acuerdo? Y le agrego más agua. Bien. Entonces me dicen, ¿qué molaridad tengo ahí? ¿Qué molaridad tengo allí? Entonces, la fórmula para molaridad son los gramos partido en la masa molar del compuesto por volumen en litro. ¿Cuántos gramos llegaron? 1,35. ¿Cuál es la masa molar? 58,5. ¿Y qué volumen tengo ahora?
0,4 litros, ¿cierto? Porque tenía los 150 que llegaron, más los 250 que le agregué. Por tanto, son 400 ml expresado en litros, 0,4. Esa es la nueva molaridad, 0,058. Vuelvo a repetir. Aquí llegaron 1,35 gramos de cloruro de sodio, que venían acá, ¿cierto? Entonces me van a quedar 1,35 gramos en 400 ml, ¿cierto? Porque junté 150 más 250. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay? 1,35 gramos en 400 ml. Y con esos datos me piden calcular molaridad. Hay 1,35 en 0,4 litros. Y reemplazo. 1,35 dividido en la masa molar, ¿cierto? Por volumen en litros, 0,4. Y eso me da 0,058 molar. Esa es la nueva molaridad de la solución diluida. Y la letra C me dice, ¿cuántos miliequivalentes de sodio, Disculpe, solo profe, sodio, ¿sí? disculpe, buenos días. ¿Sí? Cuéntenme. En la que acaba de pasar, entonces, la concentración molar de 0,58 es lo que ahora hay en 400. Exacto. Mira, Ya. vuelvo a repetir. Serían los 135 gramos que se diluyeron en los 400. No, 1,35. O sea, 1,35. Exactamente. ¿Ya? Ya, sí. Buenísimo. La letra C me dice, ¿cuánto sodio solito? Y lo expresas en 1000 equivalentes. No me piden gramos, no me piden moles, me piden 1000 equivalentes. ¿Cuánto sodio inyecté en los 33 minutos? Acuérdense que parto de esto, ¿no es cierto? Parto de aquí. Esto es lo que voy a inyectar. Entonces, estos 400 ml se van a pasar, digámoslo así, en un lapso determinado, pero lo que sé es que hay 50 gotas en un minuto, eso me dice. 50 gotas en un minuto. O me dicen cuánto pasa en 33 primero, bueno, calculo cuántas gotas van en 33 minutos. Hago el cálculo entonces. Hace 50 gotas en un minuto, ¿cierto? Pasarán X gotas en 33 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, multiplico por 33, 50 por 33 me da 1650 gotas. Pero bueno, como las gotas no me sirven, tengo que cambiar ml. Y me dice el dato por ahí arriba que una gota, un ml vale 20 gotas, tiene 20 gotas. X ml serán 1650. ¿De acuerdo? Por tanto, 1650 dividido en 20, 82,5 ml en 10 minutos. Entonces, fíjense bien, 82,5 ml. Lo que pasa es que de aquí, ¿no es cierto?, de estos 400 ml, en 33 minutos ya he gastado 82,5 ml de la solución diluida. 82,5, ¿cierto? Por tanto, tengo que tomar base. ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio habrá en los 82,5? ¿Cuántos hay en 400, primero que todo? Eso lo debo saber. ¿Cuántos gramos tengo en 400? Ya lo vimos. ¿Cuánto llegó acá? Po? Los 0,58 creo que eran. No, pero no los moles. 1,35. 1,35, ¿cierto? Hay 1,35 gramos en 400 ml. X gramos en los 82,5. Eso es lo que viene ahora. Entonces, ¿ven? Digamos que en 10 minutos, ¿cierto? Perdón, aquí debería ser 33 minutos, 33 no 10, 33. Digamos que en 33 minutos el paciente ha recibido 82,5 ml, ¿cierto? De la solución diluida. Por tanto, sabemos que hay 1,35 gramos en 400, X gramos habrá en los 82,5 ml que ha recibido en 33 minutos, ¿cierto? Y ahí sabemos que hay, sabemos el cálculo, eso por eso, dividido en eso, 0,278. Ha recibido en 33 minutos 0,278 gramos de cloruro de sodio. Pero me está preguntando solo por el sodio. Ahora aíslo el sodio de aquí, porque aquí hay sodio y aquí hay cloro. ¿Cómo lo aíslo? Aislamos el sodio y lo expresamos en 1000 equivalentes. Sabemos que en 58,5 gramos de cloruro de sodio hay 23 gramos de sodio, ¿cierto? Eso lo sabemos. ¿Cuánto, cierto, sodio habrá en los 0,278? Ahí sacamos que hay, ¿cierto? Eso por eso digo en eso.
0,193 gramos de sodio. Eso es lo que ha recibido, ¿no es cierto?, el paciente, por decirlo así, solo de sodio en los 33 minutos, que vienen en los 82,5 ml. Como el profe me preguntó, 1000 equivalentes, bueno, le cambio los gramos primero a equivalentes, después a 1000 equivalentes. ¿Cómo cambio de gramos? ¿Sí? Ahí me perdí en el... ¿cómo obtengo los 58.5 gramos de NaCl y los Ah, esa 23? es la masa molar. Tú tomas esa relación siempre la vas a tener. Ya, sí. Ya. Masa molar. Ya, eso. Eso lo tienes siempre. Y esto es lo que va a variar. Entonces ahí sacáis que hay 0,1093 gramos de sodio, se lo cambio equivalente, primero, sabiendo que equivalentes son gramos, dividido en masa equivalente del sodio. Los gramos que están ahí, dividido en la masa equivalente, que es la masa atómica del sodio, que es 23, partido en 1 porque es una sola carga. 4,75 por día a la menos 3 equivalentes de sodio han pasado los 33 minutos. Pero el profe sigue jodiendo, me dice 1000 equivalentes. Bueno, le cambio de equivalente a 1000 equivalentes. Un equivalente vale 1000 y eso vale X. En total, han pasado 4,75 mil equivalentes de ion sodio en los 33 minutos. Eso. Entonces, los errores que tiene esta cuestión, chicas, acuérdense que es 33 minutos allí, por favor, se lo tienen que tener presente. 33 minutos, lo demás está todo bueno. Y acá arriba, acuérdense que teníamos que haber sacado aquí, ¿no es cierto?, 0,9 en 100 y X en 350, ¿cierto? Pero bueno, eso es lo que se supone que después no nos vamos a equivocar cuando lo planteamos. Esa más o menos es la pregunta base de esa guía que voy a entregar el lunes, el próximo lunes, no ahora. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Duda o consulta? Ya. Entonces, una buena hora para hacer el primer quiebre, ¿les parece? Pues si no, nos vamos a aguantar mucho. Niña. La prueba del lunes sería la última prueba con usted. No todavía, porque quiere irte luego. No, tenía la duda nomás por lo que sale como en el programa del ramo. Es que parece que en el programa lo que vimos, ¿cierto?, era que íbamos a hacer, claro, sería la última prueba grande, por decirlo así, tenías razón. Y después me quedarían dos guías más, similares, pero son de menor ponderación, que sería una guía de pH de todo esto que vamos a empezar a ver hoy día, y la guía de química orgánica. ¿Ok? Así que bien está por ese lado, tener claridad usted. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿Sí? ¿dónde está la guía de química orgánica? Es la misma guía grande que le entregué a mi niña. Ah, ya, gracias, profe. Al final es la última, está todo clarito. Ya, ¿qué más preguntan? Pregunten. Bueno, voy a cortar la grabación un rato entonces. ¿Está bien? 20 minutos.